Hola amigos de este canal de YouTube, Vidas que Impactan Vidas. Yo soy Joana Mata y los saludo en esta ocasión muy contenta, de verdad muy sorprendida de cómo cuando se tienen ganas, cuando se tiene un sueño, cuando se tiene amor por lo que se hace, claro que puedes trascender cualquier barrera, puedes resurgir, sí, resurgir como el ave fénix y renacer, reconstruir. Y bueno, de esto va la historia de vida que te vamos a compartir el día de hoy, que yo espero que te guste. Es una historia muy bonita, con mucho dolor también, sin duda, pero que nos lleva a tener esa certeza y seguridad de que querer es poder. Y yo quiero saludar en esta ocasión a Romina Garza, Mamá Gallina, que ya está con nosotros y me pareció muy curioso esto de Mamá Gallina, pero más adelantito vamos a platicar de qué se trata. Yo te saludo, Romina. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartirnos tu historia de vida aquí en Vidas que Impactan Vidas. Muchísimas gracias, Joana. Es un placer estar aquí contigo y espero que nuestra historia también ayude a más mujeres a llegar, mujeres y hombres, ¿no? Que Así es. puedan llegar a un buen camino, ¿no? A encontrar nuevamente un camino. Yo creo que esa es la meta, encontrar el camino. Así es. Oye, pues platícanos, antes de irnos a toda tu historia, en tus palabras, digo, habrá quienes vean este video y ya te conozcan, te sigan, tus seguidores, pero habrá quienes no saben quién es Romina Garza. En tus palabras, ahora sí que te hago la pregunta del millón, ¿quién es Romina Garza? ¿Quién es Romina Garza? Uy, no, sí es una pregunta muy complicada a veces de contestar, porque o puedes contestar creyendo ser muy humilde o puedes contestar creyéndote muy soberbia, ¿no? O sea, bajo esas circunstancias, pero sin que nos malinterpreten. ¿Quién es Romina Garza? Es una mujer que siempre trata de no claudicar, ¿no? Trata de siempre levantarse porque se ha tropezado muchas veces, pero siempre se levanta, se soba las rodillas, se sacude el polvo y seguimos adelante. Es una mujer muy creativa, resiliente y con muchas ganas de vivir. Eso sería Romina Garza. Y yo creo que lo que más me define es precisamente lo que hacemos como mamá gallina. La creatividad y la ilusión de vivir en un mundo donde con nuestras manos podemos crear una ilusión completa, bajarla de una ilusión a crearla en las manos. Creo que eso es lo que más nos define. ¿De dónde eres originaria, Romina? De la Platícanos. Ciudad de México. Soy de la Platícanos. Ciudad de México, pero hace 7 años, 8 prácticamente, ya cumplimos viviendo aquí en Zacatecas. Ok, excelente. Y platícanos, para irnos adentrando un poquito de cómo es que llegas hasta donde estás ahora. Platícanos un poco de tu infancia, que cuando me compartes tu historia, tú decías, no tuve una infancia marcada de mucha tenacidad, de esas ganas de salir adelante. Y yo te pregunto, ¿no? O sea, así desde pequeña tú ya traías eso de querer salir adelante, porque yo me imagino un niño que nada más piensa en jugar, no piensa en otra cosa más que jugar, divertirse, comer y ya. Pero tú dices que desde pequeña traes eso y esa tenacidad. Mucho se lo debemos al punto. Desde muy pequeñita, siempre fui muy juguetona, muy sonriente, tratar de vivir una vida muy bonita, ¿no? Así. Mis papás, yo soy la mayor de 3 hermanos, pero entre la distancia entre mis hermanos y yo, del que sigue, yo le llevo 10 años y al otro le llevo 13. Entonces, pues durante 10 años, pues prácticamente fui hija única. Y mi mamá en ese inter, pues tuvo muchísimos problemas de salud, por lo que yo pasaba muchísimo tiempo en Tampico con mi abuela materna, ¿no? Mi abuelis, y mi abuelito, que le decíamos Pipo, ¿no? Entonces, realmente Pipo siempre fue muy manual, le gustaban muchas cosas de hacer carpintería, talabatería, o sea, muchas cosas que siempre estábamos y mi abuelita también era muy, muy dinámica, era una mujer muy dinámica. De hecho, puedo decir que era la mujer más culta que he conocido en mi vida y que de hecho cuando jugábamos este juego de maratón, siempre a nosotros nos ganaba la ignorancia, pero ella le ganaba la ignorancia, ¿no? Siempre. Y eran sus ganas de romper con este estereotipo de que la mujer se tenía que quedar en casa a hacer las labores de la casa
a nosotros siempre nos inculcó mucho el hecho de estar estudiando. Entonces, el tiempo estando allá en su casa en Tampico no era un tiempo desperdiciado, siempre eran llenos de clases de matemáticas, de clases de inglés. Siempre me ponía, allá se estilaba la hora de la siesta y como no había televisión en aquel entonces, o sea, yo acabo de cumplir 50 años, entonces, pues vámonos a imaginarnos, ¿no? A la edad de hace 40 años, literal, ¿no? O sea, 40 años, y que en aquel entonces, pues la señal de televisión que llegaba ya llegaba a las 5 de la tarde. ¿No? Había muy pocos programas, pero que no eran programas como típicamente para niños. Y pues en aquel entonces no había ni tabletas ni celulares, ni mucho menos, Claro, ¿no? sí. Ese tipo de cosas. Entonces, ellos dormían la siesta, pues al final del día, pues estamos hablando de que eran los abuelos, ¿ok? Entonces ellos dormían su siesta y yo me picaba los ojos. ¿Qué empezaron a hacer? Me dejaron muy a mi altura y a mi haber muchísimos libros de la colección completa de Emilio Salgari, yo jugaba a estar metida en el mundo del Corsario Negro, ¿no? Del Tigre de Sandokan, o sea, Mujercitas, todos esos tipos de libros, y porque además mi abuelo siendo médico y el hermano más chico de mi mamá también estudiaba medicina, entonces había muchos libros de medicina ahí y bueno, no eran aptos para mí, pero pues en esas épocas pues estaban, ¿no? Y cuando se dieron cuenta de que todo, pues ya fue cuando me pusieron más a la mano tomar todos estos libros. Entonces, siempre me gustó muchísimo la parte de la lectura, me podía envolver, o sea, siempre ha sido así de poderme adentrar y vivir en ese mundo mágico, en ese punto de vivir la historia hasta los huesos. Yo creo que eso siempre estuvo muy marcado en mí, ¿no? En mi forma, en mi ser, en mi pensar. Y yo creo que siempre esa tenacidad, ¿no? De que, de mi abuelita, de siempre decirme, tú vas a poder hacer algo. Y también mi mamá, o sea, al final del día también mi mamá, pero estaban en otra situación, en otro contexto, ¿no? Y cuando nace mi hermano, el que sigue de mí, nace muy delicado y pues obviamente ellos se tienen que dedicar a salvar a esa vida, ¿no? Entonces, yo como que soy más absorbida por mi abuelita en este caso. Entonces, sí, para mí vivir esa infancia entre el mar, entre las albercas, el disfrutarlo, ¿no? Todo ese momento de esa libertad que tuve para crecer y sobre todo esa libertad también creativa e intelectual que siempre me presentaron, ¿no? Ahora Que veo siempre tuve a la por mano. qué eras una niña muy aplicada en la escuela también. Sí, Oye, siempre iba muy adelantada, me adelantaban. sí, yo creo que sí. Oye, ¿cómo, justo cómo crees tú que te marcó, ¿no? Esa convivencia con tus abuelos, que además también de alguna manera a tu abuelita, ¿no? Le gustaba tejer, o sea, creciste también con esto, fue como las manualidades, ¿no? Fue como parte de tu formación de alguna manera. Y digo, ahora vemos, ¿no? Que se regresa a los orígenes cuando eras pequeña, ¿no? Que había este tema de las manualidades también. Siempre las manualidades estuvieron súper presentes en mi casa, de todas maneras, o sea, a mi papá también le gustaban mucho las manualidades, de hecho le gustaba mucho la carpintería y disfrutaba como hobby los trenes estos de escala H o no. Mm. Entonces tenía una maqueta preciosa que la fuimos construyendo también con él. Con mi mamá siempre cualquier tipo de manualidad, costura, fieltro, bordados, tejidos. Yo muy chiquita, pues también parte del entretenimiento era igual ponerme a tejer la ropita de la Barbie o ponerme a coser la ropita de la Barbie. Esa fue la manera en la que a mí me enseñaron a ir haciendo las cosas, ¿no? De que las cosas no, si no estaban rotas, sabía que componerlas, ¿no? Que ver qué era lo que tenían y había que componerlas. Yo creo que también todo eso abrió mucho la mentalidad esta de ser pues parte manual, ¿no? O sea, crear con tus propias manos, ¿no? Saber lo que tú estás haciendo bajo tus propias manos. Y con todo esto que nos has dicho, además también te gustaba bailar. Fuiste Ay, bailarina. sí. Fui bailarina muchísimos años de ballet, estuve con Roberto Mitsuko, bastantes años.
cuando era chiquita, pero ya más hacia lo que fue la adolescencia comencé a cambiar el ballet por la danza regional y hasta que estuve en el ballet de danza regional en la universidad. Y de ahí también nació muchísimo este amor, porque siempre fue mucho el amor, el arraigo hacia nuestro país, hacia los trajes, hacia todo, ¿no? Mi mamá me hacía los trajes de aquel entonces y bueno, pues sí, luego les comparto algunas fotos de cuando bailaba todavía. Y por favor, compártenos tus fotos para que justo la gente pueda conocer toda esta historia de vida que tienes para todos los que nos están viendo y que es de mucha inspiración, sin duda. ¿Cuáles eran esos sueños? ¿Con qué soñabas tú cuando eras pequeña? Si bien había mucho estímulo cognitivo, intelectual, de estar leyendo la historia, pero tú, ¿con qué soñabas? O sea, cuando eras niña, ¿qué decías? De grande quiero ser qué. Híjole, de grande quiero ser. Yo creo que si yo le digo a la niña, a la Romina de aquel entonces, yo siempre quise ser viajera, ¿no? Siempre mi abuelita igual también iba y en las agencias de viajes en aquel entonces te daban como que el librito, el folletito del país a donde quisieras ir y ver. Entonces, siempre cuando nos íbamos ya a acostar, en lugar de leer el clásico cuento infantil para poder dormir o algo por el estilo, siempre me hablaba de los lugares a los que íbamos a ir, ¿no? Entonces, siempre esa parte de ser. Siempre me gustó la docencia y yo creo que pude en algún momento dado no traicionar a la Romina de 9 años porque me enfoqué más hacia el área matemática y yo me desempeñé más como una parte de ingeniería que después se convirtió en una administración de un despacho de fianzas, ¿no? Pero fue esa parte de decir, lograste conseguir tu sueño de cuando eras chica, te podría decir que francamente no, o bueno, si lo recapitulamos, mejor te podría decir que sí, pero de una manera diferente. Me dedico a la docencia, puedo viajar, aunque viajo a través de lo que yo hago, ¿no? O sea, viajo a través de lo que yo hago y puedo seguir transmitiendo. Entonces yo creo que esa parte no, nunca se traicionó, ¿no? No de eso de que cuando eras chiquito y que sueñas que puedes ser este doctor, bombero y que a lo grande ya no fuiste, pero vamos, podríamos recapitularlo y decir que no, no la traicioné tanto hasta eso. Sí, justo estaba, o sea, mientras tú me vas diciendo, pues viajar, la docencia, dije, pues lo estás haciendo, Exacto. lo estás haciendo, a lo mejor no como te lo imaginabas, pero sí lo No, estás haciendo. Tenías muchos sueños, mucha inquietud, mucha astucia y cosas que te llevaban a imaginar, a querer crecer. Sin embargo, llega una etapa en tu vida en la que te casas muy jovencita, a los 20 años. me ¿Qué fue lo que pasó? caso, me caso a los 20 años con el novio de la universidad. A los 21 fui por primera vez mamá. A los 23 ya era mamá de tres. O sea, de 21, más bien 21, 23 y 24 nacieron mis otras dos hijas. Mis hijas se llevan 11 meses entre ellas. Este, hoy por hoy, este año, mi hijo mayor ya cumple 30 años y las niñas tienen 27 y 26. Entonces, bueno, 28, van a cumplir 28, 27. O sea, Ok. en eso estamos, ¿no? Me caso muy chica y obviamente, pues, prácticamente, digo, 20 años ya hoy por hoy podrían decir que prácticamente era una escuincla, ¿no? Una niña para haberme casado tan chica y afrontarme pues a una realidad pues de una vida de adultos y ya con problemas de adultos, teniendo una mentalidad, bueno, no una mentalidad, sino una edad muy chiquita, ¿no? Claro. Entonces, eso provocó que nos pusiéramos, pues obviamente, a trabajar y a sacar las pilas porque pues los pequeñitos no tenían, pues había que sacarlos adelante a estos chiquillos, Tú ¿no? estabas estudiando la carrera de ingeniería eléctrica en ese Así es, en la entonces. calle, Ya así es. habías concluido la... No, todavía no, No, ¿verdad? no, Estabas no, no. durante la carrera. Estaba, por concluirla, la carrera, nada más que en aquel entonces
cuando yo me embaracé, ya la universidad no permitió que yo continuara. Yo estaba becada, pero que no continuara yo con la universidad porque decía que su seguro estudiantil no cuidaba el hecho de que yo estuviera embarazada. Entonces, casi, casi por estar embarazada, primera, ahora sí que sanción, ¿no? Ya porque estás embarazada, adiós, ya no, no Que puedes antes estar. así era ¿No? antes, Exacto, ¿no? así antes era, ¿no? Entonces, pues ya no pude continuar. Sin embargo, logré hace algunos años, hace como 12 años, logré terminar la carrera, pero la acabé en forma, en línea, pues, Línea. en remoto. Ujú. Ok. Y de esa manera, y también, bueno, yo me seguí profesionalizando, pero en base a muchos juegos, a muchos cursos, diplomados y ya un poco más de una educación no tan formal como de una escuela, pero sí siguiendo tomando este tipo tomé diplomados de psicología, tomé diplomados de pedagogía, tomé pues un chorro de diplomados de ventas, ¿no? Y pues últimamente me acabo ahorita de certificar en la cuestión esto de los estándares de competencia del conocer. Tengo ya dos certificaciones, tres certificaciones. ¿Qué año fue cuando te casaste? ¿Qué año era? Me casé en el 95. 95. Fueron unos años que no fueron como los esperabas, ¿cierto? No, Platícanos un no, poco de esta parte de tu vida, esta etapa que sí fue muy difícil, porque además es toda una etapa en la que hay conflictos emocionales, violencia emocional, física, hay pérdidas, la pérdida de tu papá, aparece también la enfermedad. Fueron años así. complicados. Fueron años complicados. Los primeros años de nuestra vida en pareja, del 95, pues mi última hija nació en el 99. Este, eh, en el 99, de ahí pues comenzamos más o menos a seguir, comencé a trabajar con mi papá. Mi papá era corredor de seguros y de fianzas también, pero a él no le gustaba tramitar la parte de las fianzas, entonces yo me dediqué, o sea, me especialicé, me dediqué a ver toda esta parte del proyecto de las fianzas. Yo desde los 18 años ya me había metido muy en la parte de las fianzas, pero eso lo había hecho yo como una manera. Mi papá desde muy chiquita nos enseñó que era, o ahora sí que prácticamente o tienes que vender algo o no puedes sentarte a comer a gusto, ¿no? Entonces, y que si no trabajabas ese día no comías, no por el hecho de que tuviéramos escasez económica, porque no la tuvimos, pero en ese sentido de esa vivencia tatuada, ¿no? De que si o te pones a trabajar o si no, no tienes para poder sacar, no teníamos esas mieles del sueldo seguro, de que nos mantuvieran, o sea, no para nada. Por eso te digo, nos casamos muy chicos, pero ya teníamos que tener las responsabilidades de adultos. Durante los 10 primeros años no hubo problemas, pasando ya a partir del 2000. De hecho, bueno, más bien, en el 2000 yo comienzo a estar muy mal. El año 2000 me la pasé literal metida en el hospital. Tuve ahí 4 cirugías porque se me reventó el apéndice, de hecho, la vesícula también me explotó, o sea, se tuvo estallamiento de vísceras, me tuvieron que quitar la matriz porque me estaba desangrando y bueno, fue todo un antecedente médico muy, muy fuerte. Pasamos los años, comenzamos a trabajar, comenzamos a tener una estabilidad económica, pero se empezaron a acrecentar muchísimo los trabajos, y los problemas en mi matrimonio porque yo salí y él se quedó estancado. Entonces, al momento de yo salir y tener ya esa convivencia más fuerte, o sea, y bueno, yo siempre contaba mucho con el apoyo de mi papá, a pesar de también, ¿no? Como en todas las familias, siempre hay problemas, pero siempre éramos una familia que nos apoyábamos mucho. Entonces,
comienza mi papá también ya por ahí del 2008 a estar enfermo, a tener una EPOC, porque él fumaba muchísimo, comenzó ya con problemas respiratorios y yo cada vez me hacía más cargo acerca de todo este despacho y desgraciadamente mi exmarido no podía, no quería dar el ancho, ¿no? Como para poder trabajar, entonces siempre estaba como que muy a la sombra. Y Mm, eso se comenzó a convertir en unas situaciones de que inclusive de decir de que no, o sea, que él comenzaba ya a tener, pues comenzaron a haber infidelidades, comenzaron a haber un chorro de cosas, porque él decía que esas situaciones lo dignificaban a él, ¿no? Porque como que yo ok. siempre estaba arriba y él siempre decía que no, que yo lo hacía muy, muy a menos, ¿no? Bajo esta circunstancia. En el 2010 la vida me pone un alto y sufro de una tromboembolia pulmonar que me manda mes y medio al hospital. Esta tromboembolia pulmonar fue pues un parteaguas realmente porque pues al final del día yo era la que ya estaba, o sea, mi exmarido siempre quiso buscar trabajo rogándole a Dios no encontrarlo y al final él se adjunta a lo que era el despacho. Primero comenzó a trabajar con mi papá, le pagaba a mi papá un sueldo, mi papá, para darlo y ya después en lo que ya vamos a decir que se entrenó, lo conoció, ya aprendió de la carrera de seguros, de la carrera de las fianzas y todo esto. Mi papá dijo, bueno, está bien, ya te ayudé hasta ahí, entonces pues ahora sí, ya te enseñé a pescar, no te voy a dar el pescado, te estoy dando la caña de pescar, ponte a trabajar, ¿no? Entonces, en esa parte fue cuando ya comenzamos a tener ese roce porque pues al final del día yo seguía siendo, o sea, yo seguía creciendo y él seguía estancándose, pero comenzó a haber ya mucha violencia en este sentido, ya después de que me enfermo, pues ya no puedo ser yo muy partícipe ni siquiera de la vida de mis hijos, ¿no? Porque yo tenía que estar conectada a un tanque de oxígeno, tenía que estar conectada a un pulmomotor, tenía que estar con muchísimos aparatos, o sea, se caminaba y eran hemorragias por todos lados, o sea, estaba en una crisis que prácticamente estaba a -2 de haber colgado los tenis. Una Pero situación crítica. en Sí. una situación muy crítica en cuanto a enfermedad. Pero para esto mi papá en ese momento también igual, con el EPOC, a él le da apendicitis, de la apendicitis se le hace una suboclusión intestinal, lo tienen que operar, se le hace una mega complicación, se queda él en el hospital, igual también como 2 meses, más o menos vamos a la par, ¿no? En ese punto vamos a la par y terminan cortándole toda la pared abdominal. Entonces, mi mamá pues estaba a fuerzas cuidando a mi papá bajo todo esto, pero mi papá de todas maneras decía, es que yo tengo que ir a ver a mi hija porque no se puede morir mi hija antes que yo. Entonces, pues era así como que, o sea, las casas se convertían, siempre fuimos muy irónicos, la ironía siempre nos ayudó mucho a salir en momentos muy difíciles, pero era de sacar en este sentido, ¿no? De que luego mi papá estaba con nosotros y era, bueno, si quieres, entonces con la tripa del oxígeno, Sí. como lo que tengo aquí, ¿no? De la tripa del oxígeno. Entonces, de la tripa del oxígeno le decía, bueno, si no vas a estar al punto aquí, vas a ver cómo te voy a ahorcar, ¿no? Entonces no había que hacer mucho, sino jugábamos a que todo. O luego de repente era pisar la tripa, no, no, es que esta es mi tripa, no, espérate, me enredas, no, me pisas, me haces, ¿Lo ya no tomaban con humor? respiro, Lo no tomaban con aguanto, humor. no aguanto, me respiro. Y era así de estar jugando, ¿no? Obviamente, pues eso yo ya no podía pararme a llevarlos a las escuelas, a mis hijos, ya no podía estar haciendo cosas. Y sí, efectivamente yo crecí bajo una educación bastante más rígida, no con, pero yo no quería que mis hijos fueran así burritos y mecate, ¿no? O sea, sé como que tenía que tener un poco más de estabilidad o una, no tanto libertad, para mí no se me hacía lo correcto, pero comenzamos a tener este problema de que inclusive ya no había fiestas o ya no había cosas, ya no me decían a mí, Mm, sino
le preguntaban a su papá, a mis hijos, O sea, y empezaron como a relegarte a ti. ajá, porque decían que no tenía caso decirme a mí si yo estaba totalmente incapacitada en la casa. Entonces me convertí en un segundo plano. En ese momento me convertí en un segundo plano y en ese momento mi exmarido decidió tomar y yo estaba bajo muchísimos medicamentos, pues sí estaba con unos ansiolíticos muy fuertes, antidepresivos muy fuertes, pero por la situación médica de lo que yo estaba llevando, ¿no? De lo que yo estaba teniendo, y sí era workaholic, o sea, al final del día siempre fui trabajadora al 1000%, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, me dice mi ex marido, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo del despacho para que tú te puedas recuperar. Pero el yo me puedo recuperar, yo no iba a estar, o sea, yo estuve entrando y saliendo del hospital tantas veces durante ese tiempo y la verdad de las cosas es que llegó un momento dado en el que también mi papá, la salud de mi papá comienza en un declive ya muy fuerte, ya le detectan cáncer en el pulmón, que no, el cáncer no lo mató, pero sí lo debilitó mucho. Y pero bueno, pues dedicamos más bien este tiempo como en lo que yo me estaba recuperando, pero a mantener este tiempo en calidad de vida junto con mi papá, ¿no? O sea, para estar junto con mi papá. Pero eso comenzó a la entrada de cambios de escuelas de los niños a una escuela más cercana de la casa, cambios en las rutinas de decir, ay, sí, ya, por fin, o sea, él quiso llegar a donde yo estaba, ¿no? Pero él no trabajó esto, Sí, ¿sí me claro, explicó? sí. Sino él llegó nada más así como a Mira, querer estar todo se aquí. le dio, todo se Ajá, le dio. y así como el cuento del sapito, ¿no? O sea, ya una vez que llegué aquí, pues ahora me extiendo a mis anchas, ¿no? Ahora soy yo soy el que va a tener que controlar, yo soy el que va a Ahora poder es mi actuar. juego. Ahora es mi juego, exactamente. Ahora soy yo el que tiene la sartén por el mango y ahora se van a empezar a hacer muchas cosas así. Y mi papá fallece en el 2011 y por ahí de mediados del 2011 comenzaron a ya ver muchísimos más problemas en mi vida, comenzaron, aunque siempre hubo detalles de infidelidades o que hubo, siempre me acusaba de que yo era casi casi de cascos ligeros, ¿no? Era muy de cascos ligeros para estar, que con todo mundo tenía algo que ver. Cuando en realidad, como bien dicen, el león creen que Era todo lo es su opuesto. condición, pero pues era lo opuesto, exactamente. Sí. Ya cuando empiezan a salir las cosas al sol, dices, híjole, o sea, con esta, que se suponía que eran mis amigas, o sea, pero no, era así. Él me empezó a aislar, como que a aislarme mucho de tanto de mis amigas como de mi familia, a mantenerme como que ya más aislada de lo que no podía. Y para aquel entonces yo ya había comenzado lo del proyecto de Mamá Gallina como una alternativa. O sea, encontré en el hacer esto, los amigurumis, los muñequitos tejidos y todo esto que ven, lo encontré como una alternativa de mantener mi mente en paz, ¿no? Mi De tranquilidad y terapia tomarla como una ocupacional. terapia. Exacto. Ujú. Comencé a hacerlo como una terapia. Entonces, como empecé a aprender a hacer todo este tipo de cosas, dije, bueno, voy a empezar a dar clases. Tenía un espacio en mi casa donde pude dar, primero di clases en un módulo ahí en la unidad de que vivíamos, que era en Fobiste, y pero esta parte de la grilla y la politiquería y paso, ahí sí corto, Sí. por lo sano nunca me ha gustado. Entonces, habilité este espacio y ahí fue donde comenzamos a construir el gallinero, ¿ok? O sea, el gallinero, el espacio donde venían mujeres, que venían, eran mujeres pensionadas normalmente, ya abuelitas o gente mayor que empezó a venir a encontrar con este tipo de trabajos para empezar a verlo. Empiezo a crecer en eso nuevamente y entonces él ya no puede ponerme tanto el pie encima, pero sí comienza a hacer ya la agresión y empezar las agresiones a través de mis hijos. O sea, Eh, violencia vicaria. exactamente, la violencia vicaria. Ellos comenzaron a hacerse lo que fue un equipo
¿no? Un equipo, ellos. Entonces, eh, ellos se consideraban como iguales, o sea, él los puso como si fuesen iguales en este sentido y comenzaban a hacer, oye, pues es que no han llegado las chicas de la prepa, ¿no? Y ellas ya se regresaban solitas en transporte público, ¿no? Y yo así de que no me contestan el celular, no me contestan, o sea, no puedo salir ahorita, no tengo coche, no tengo forma de cómo salir a buscarlas. Ah, no, es que yo pasé por ellas y me las llevé a que fueran, no sé, a patinar en hielo. Y yo, ¿y por qué no me avisas si yo estoy desesperada de que no han llegado o no han hecho? No, ¿para qué? Tú estás ahí. O sea, y comenzaron así. Pero ya también había y empezó a haber mucha agresión física, ¿no? O sea, ya agresión física. Y como él ya mantenía en aquel entonces el control, aunque yo seguía siendo la titular de las cuentas, porque yo seguía siendo la agente mandatario, o sea, la que era en papel la dueña de todo, él lo que hacía es que llegaba dinero, vaciaba mi cuenta y se lo ponía todo a él. por su Entonces, cuando cuenta. yo, exactamente, cuando yo quería hacer alguna disposición, no había. Luego decía, no, pues es que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, a ver cómo les das de comer. Pues yo decía, ¿y ahora qué hago? Pues me salía a ver, pedía prestado en el mercado, pedía fiado, cosas. Romina, perdón que te interrumpa, o sea, en ese momento, en ese tiempo, en esta etapa que me estás platicando, tú ya te habías recuperado de esa Ya tromboembolia. había medio recuperado de la Ok. tromboembolia, de la primera tromboembolia, pero me dieron dos edemas pulmonares más. Ok. Ujú. O sea, de la trombosis ya me había recuperado, pero después me dieron dos edemas pulmonares. Ok. Entonces, pues todavía no podía estar yo Al ni 100. haciendo ni esfuerzos. Es más, no podía hacer ni esfuerzos, ¿no? O sea, no podía hacer ningún tipo de esfuerzos. Entonces era un punto de, oigan, vengan a ayudarme a tender la cama. O sea, él No, aprovechó sí, esa vulnerabilidad que tenía. exactamente para, vuelvo al punto, ¿no? O sea, subirse y ya empezar a poner. Mi vida se empezó a convertir en un círculo de violencia muy marcado, ¿no? Muy marcado en el hecho de provocas la violencia y después viene, ay, discúlpame, ¿no? O sea, perdóname y vuelves a confiar, y Clásico. vuelves a hacer y vuelves, o sea, el círculo de violencia. Pero cuando tú estás adentro de ese círculo de violencia y cuando te tienen tan aislada de las cosas y sobre todo tan sometida y que cuando empiezas con este tipo de vulnerabilidad y que comienzan a hacerte creer, que de verdad empieza un momento dado en el que te lo crees, que tú no eres buena para nada, que no tienes valía, que no sirves para nada, que para lo único que servías en aquel entonces era para dar dinero, porque de ahí en fuera no valías ni como persona, ni como amiga, ni como mujer, ni como, o sea, nada. Ejerció tanta violencia psicológica también. Exactamente. Y llegó un momento dado en el que él sabía qué puntos, yo a él lo comparo como el gatito de la Cenicienta, ¿no? De que va y que se baja con el perro y que le rasguña el perro y se hace la víctima ahí de Sí. que le ladró el perro porque le hizo la víctima, así como ese gato de Cenicienta, así. ¿Verdad? Mi ex Sí. marido, te digo que yo siempre lo pensé así como bien victimizado, ¿no? O sea, como que se hacía él, como dicen coloquialmente, la víctima, ¿no? Así como el gatito de Cenicienta, este, que se agarraba y que iba con Bruno el perro y que le daba un zarpazo y luego se hacía él ahí todo la víctima y que terminaban regañando y sacando a Bruno de la casa porque el gato, era la cosa más, Era bien mustio ese horrible, ¿no? gato. Sí, exacto, así tal cual, ¿no? Entonces, él era muy afable, bueno, es, porque no ha fallecido, pero es muy afable, tiene muy buena labia y creaba el hecho del ambiente de decir, ay, es que es muy buen hombre, es muy buen todo, Mm. y tú porque eres tan mala o porque eres tan mala con él, ¿no? Pero él sabía exactamente conmigo qué botones o por dónde presionarme, me conocía tan tan bien por dónde conectarme, que entonces yo explotaba y él se hacía el gato, ¿no? O sea, ¡ah!
Y, o sea, él me daba el arañazo, yo volteaba, le ladraba y casi, casi a la que terminaban funeándome era a mí por el hecho de que él se hacía, ¿no? La víctima y Y es donde hasta... hacía la manipulación incluso con tus hijos, ¿no? Que tus Exactamente, hijos era... te vean a ti ya como la mala. Exacto, ya verme totalmente la mala, la que era todo, o sea, esto se fue como que escalando, ¿no? O sea, primero eran algunos detalles, todo. Es más, ya después de que fallece mi papá, esta situación se comienza a agravar más. Ya con lo de mamá gallina, cuando comenzamos a hacer lo de mamá gallina, comencé también a tratar de decir, bueno, si lo voy a hacer, pues esto lo voy a hacer en grande, ¿no? O sea, si lo vamos a construir, no nada más es un hobby, yo lo vi como una salida de que si yo ya no podía regresar a trabajar como liderando mi despacho, liderando todo, porque no tenía la salud para poderlo hacer, pero no me podía quedar de brazos cruzados. Entonces comencé a hacer toda esta parte de las expos, comencé a ver, comencé a irme buscando lugares hasta que en una publicación que vi en internet, porque para aquel entonces comenzaban ya el manejo de las redes sociales, o sea, ya te estoy hablando, si vamos en una línea de tiempo, por ahí del 2012, 2013, ¿no? Ok. Llegan unas publicaciones allá, yo hablo bien el inglés y además comienzo a entender muy bien lo que son los términos del tejido, que se considera como un inglés técnico, ¿no? Para este caso, y me encuentro con la oportunidad de coach de comenzar a hacer todo lo que son los patrones que estuvieron subiendo en línea en su plataforma, hacer todas estas traducciones. Entonces yo encontré otra fuente de ingresos que no dependía de nadie más y eso a mí me abrió hacia el camino. Y comencé a entrar a dar clases, a ir con ellos, a ir a las expos, comencé otra vez, o sea, otra vez a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Por eso Pero digo que tú ya resurges como el ave fénix, pero obviamente esta ¿verdad? parte de mi familia no había, sí, o sea, sí comencé otra vez a crecer, se fue esto como espuma, o sea, se empezó a dar, pero yo no tenía ese apoyo por parte de mi familia, o sea, era, eh, Estaba híjole, sola. decir exacto, o sea, mejor mis amigas era que si, oye, voy a tener una expo, pero necesito ir al centro por el material. No, pues sabes qué, pues a ver cómo te vas. O no, estoy súper ocupado, no, tengo que hacer muchas cosas, tengo que... Mejor mis amigas me decían, ¿sabes qué? No importa, vente, nos vamos. Yo les ayudaba con un poco para la gasolina o pagar los estacionamientos o lo demás, pero mejor ellas me llevaban y así como que ya no. Después tuve otra enfermedad vascular, porque pues las trombosis, bueno, se me hizo otro trombo que se me hizo en el ojo derecho y yo perdí la visibilidad, la, Lateral. ajá, todo lo que es la panorámica del lado derecho, es decir, yo nada más puedo ver el frente, no veo la parte de atrás, ¿no? O sea, no Sí, veo todo así atrás. Y eso para manejar cuesta muchísimo trabajo, y más en una ciudad claro. como la de Ciudad de México y para estar trasladándonos. Entonces, obviamente mi visión ya no era buena, menos del lado derecho, y a mí me empezó a dar mucho miedo manejar y yo traía una camioneta muy grande, una Movivan muy grande, y bueno, pues era así con todo. Para esto, obviamente comienzan y vienen todo lo que viene siendo la adolescencia ya de mis hijas, de las mujeres, y entran, para mi desgracia, para ellas van a decir que fue lo mejor de su vida y para mi desgracia creo que fue el peor error de mi vida el haberlas ingresado en estos movimientos de tipo scouts de cadena, donde yo las ingresé tratando de que tuvieran como un espacio social para ellas y haciendo todo, pero desgraciadamente eso fue ahí el acabose total. Se empezaron a involucrar, yo los fines de semana, pues los sábados ellas estaban todo el día metidas ahí y también igual mi hijo el mayor se iba y yo, insisto, me convertí en un cero a la izquierda en esa casa. Entonces,
yo le podía decir a mi hijo, porque invadía toda la mesa del comedor, oye, quita las cosas porque vamos a comer. Quita las cosas porque vamos a comer. Ya para la 25, o sea, ellos nunca consideraron las 20 veces que les pedí de buena manera que hicieran las cosas, nada más se daban cuenta de la que yo ya estaba Cuando enfurecida, ya encorilada, explotabas, sí. ajá, para que hicieran las cosas y comencé a no tener. Eran insultos, de hecho, Era- así Eras de, como alguien invisible ya en tu casa. no, era alguien necesario, no invisible, necesario, porque necesitaban de mí Ok. para tener algo de dinero, necesitaban de mí para que les hiciera la comida, necesitaban de mí Mm. para que les hiciera las cosas. No era alguien, no era esa autoridad. Desgraciadamente, el papá de mis hijos me restó absolutamente toda la autoridad y todo el respeto como su madre para mis hijos, ¿no? Comenzó, era tal la minimizarme y esto se fue agravando conforme yo iba creciendo nuevamente en este nuevo emprendimiento, en esta nueva parte del tejido, porque yo lo abracé con tanto amor, con tanta devoción o con tanta fervor, ¿no? Para poderlo hacer, que, que en ese momento no había mucho, o sea, ya no había crecer acá y era minimizar toda la parte de mi familia, ¿no? O sea, conforme si yo crecía y yo era yo otra vez y iba yo creciendo, menos era parte de esa familia. O sea, era menos de esa parte de esa familia. Durante las expos tuve un accidente en las expos, todavía estaba para coach, tuve un accidente en las expos, nunca fue él a ir por mí para llevarme al hospital, fue mi mamá y mi hermano, Qué barbaridad. no fue por mí. Ya las últimas cirugías, tuve muchas cirugías, desgraciadamente, muchas entradas al hospital y él ya no estaba en el hospital, ya me dejaba sola en el hospital. O si iba, nada más iba así con un tono de, híjole, te estoy haciendo el favor de estar aquí, ¿no? O sea, no, no puedo. Durante, por ejemplo, cuando tuve el accidente que me disloqué la clavícula, traje collarín, me fracturé una costilla, porque me resbalé en el baño allá en el World Trade Center, me resbalé y caí, y fue un costalazo. Este, ahí en el World Trade Center estaba trabajando todavía para Coach y y me quedé unos días en casa de mi mamá porque no podía ni respirar, pero no, o sea, mis hijos eran incapaces de decir, mami, te traje esto o yo te hago. O sea, ellos sabían perfectamente bien, era mucho mi pleito, por ejemplo, con mi hija, la de en medio, le decía, es que no es posible, tú como señorita ya cuídate tú, mira, tu recámara huele feo, hay que limpiarla, hay que hacerla, pues si estás en tus días, lava tú tu ropa, o sea, cuídate tú. Y él, o les decía, oigan, hay que lavar los platos porque eran montañas y montañas de platos. Y él les contestaba, pues mientras que me tengan a mí no tienen ni que lavarse sus calzones ni que lavar los platos porque yo se los lavo. O sea, a ese grado, ¿no? O sea, cero, adiós, no existe la mamá, no existes tú como persona y no existes tú y tú no mereces ningún tipo de respeto. Eh, Viene el 2014, bueno, esa vez que tuve y ahí fue donde ya empecé a tener como que muchos conflictos, ¿no? Yo había regresado en un ballet ahí cerca, ahí en el módulo donde yo había dado clases, encontré con un ballet de danza regional y dije, ay, pues quiero volver a bailar danza regional. Total, tengo toda la ropa, tengo todos los vestuarios completos, ¿no? Para bailar lo que quiero. Y pues a mí me servía un poquito de distracción y me había dicho el doctor que sí podía hacerlo, no tan pesado como lo hacía antes, pero que sí podía volverlo a hacer. Entonces, la vecina que vivía al lado de la casa, pues se supone que eran muy amigos. Yo ya no opino si hubo o no hubo algo más, pero eso sí,
él no tenía tiempo para ir a verme estando yo en el hospital cuando tuve el accidente porque llevó a la vecina a ir al mercado de los portales a recoger su vestuario, porque cómo lo podía dejar sola. Lo que sí supe mucho tiempo después fue que a él le decían que él era el papá de sus hijas porque él es el que la acompañaba a la escuela a recogerlas, a las niñas a recogerlas todas. Y yo así de, bueno, o sea, ya, ¿para qué más digo, no? Y todavía se venían a presentar en mi casa con ese descaro, con esa desfachatez, con ese, Con ese eh, cinismo. exacto, con ese cinismo de Sí. decir, no, poca lealtad, poco valor, poca valorización de todo esto. Oye, Romina, De ¿cuál fue hecho, el momento en que tú dijiste, basta ya de todo esto? Porque pues fueron maltratos, violencia verbal, psicológica, emocional, física, violencia vicaria, fraudes también, porque literal te dejó en la calle, incluso te quita hasta tu casa. O sea, ¿cuál fue el momento que tú dijiste, basta de todo esto? Que a mí me sorprende que a pesar 2015. de todo lo que vivías, había esta esperanza en ti, esta energía, esa vitalidad, Volvía esas ganas. lo que yo te decía mucho al principio. Cuando estás adentro del círculo de violencia, no te das cuenta de Sí. que estás adentro del círculo de violencia. No te das cuenta. No, no, no es parte de todo esto. En el 2015, precisamente en el 2015, resulta que mi hija, como buena adolescente, siempre ve que el pasto de la casa de enfrente va a ser más verde de lo que puede dar. Mi hija, la más chica, se hace muy amiga de una de las muchachitas de ahí de lo de cadena, más grande, por cierto, se hace muy, muy amiga y comienza ella como a decir que casi, casi, o sea, que todas las mamás de todas sus amigas hubieran sido mejor su mamá que su propia mamá, o sea, a ese grado ya estábamos en ese punto. Ya en el 2015, resulta que yo ya no me hice cargo mucho del despacho, como que me quedé más aparte porque, insisto, estaba yo ya creciendo lo de mamá gallina Ujú. y ya estaba yo yendo a muchas expos y estaba yo ya más ocupada como por ese lado y solamente atendía a ciertos clientes y a ciertos puntos ya importantes que no se podían solventar con la parte de las fianzas y él se hacía cargo, pero él decía que era mucho el cargo y que necesitaba un asistente más. Resulta que esta asistente más, pues como buen punto, ¿no? Del conglomerado, pues la secretaria que le gustaba tomar dictado en las piernas del jefe, ¿no? Entonces, comencé a encontrarme muchos detalles. Mi cumpleaños es el 15 de agosto y por ahí del 5 6 de agosto, no, del 5 de agosto, y eso sí me acuerdo porque es el aniversario de bodas de mi papá, de mis papás, llega el 5 de agosto, llega con un ramo de rosas muy bonito y con dos regalos, o sea, dos perfumes. Y yo, pues es que a mi marido se le olvidó que mi cumpleaños es hasta dentro de 8 días, ¿no? O sea, sé qué pasó aquí. Ujú. Abro el regalo y bueno, ese día terminé golpeada, terminé con todo diciéndome que por qué chingados le estaba yo abriendo el regalo si no era lo que tenía yo que hacer, ¿no? O sea, para esto yo quería ir a expanderme en las expos, pero querían ir a hacer lo que le llaman el scouting, o sea, ir a revisar las expos, Previo, sí. ir en eso para ver si me convenía ir a expos foráneas, ¿no? Porque yo todo esto lo estaba haciendo nada más en la Ciudad de México y yo quería ir a otras ciudades, o sea, quería ir a Guadalajara, quería ir a Veracruz, quería ir a Querías Mérida, expandirte. quería expandirme, ¿no? Pero para esto, esa expo era precisamente, yo estaba terminando de dando un curso en coach que estaba a 3 cuadras de donde teníamos ya la oficina, el despacho, ¿no? Entonces, una de mis amigas, ese día fue un jueves, como me acuerdo, porque fue ya el día final de esa expo y yo había dicho que yo quería ir a Aguascalientes, que diga, ir a Guadalajara para revisar cómo estaba el scouting y que pues el viaje prácticamente me iba a salir gratis porque ya había vendido yo mucho material que lo iba a llevar a Guadalajara y que lo iba a entregar allá, ¿no? O sea, así era como lo estábamos haciendo.
Y perdón que me extienda mucho, pero yo creo que este fue el punto donde yo realmente abrí los ojos. O sea, abrí los ojos en ese momento. Después de ese día del miércoles que yo había terminado y que dije, bueno, ¿y por qué? Pues si era mi cumpleaños o por qué llevas flores a la casa si no iban a ser para mí, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto? Entonces fuimos y de repente lo veo a él subiéndose en la camioneta y subiendo a esta secretaria con la hija, con la otra secretaria y veo que saca, porque esa camioneta traía como una cajuelita, un escondidrijo de la cajuelita y veo que saca de la cajuela un regalo grande de Liverpool. Y dije, ¿y ahora? Y me dice mi amiga, pues vámonos a seguirlos. Pues ahí vamos a seguirlos y llegaron al Cheesecake Factory de Gran Sur. Y y dije, pues si yo le había dicho que yo quería venir a este restaurante, ¿por qué él está aquí? O sea, sé qué. Empecé a llamarlo, a llamarlo, a llamarlo, no me contestaba, no me contestaba, no me contestaba, no me contestaba, no me contestaba. Y entonces le hablé a la otra secretaria, que teóricamente era mi amiga. Entonces le dije, oye, ¿por qué están en dónde están? Y no, no, es que estamos en una comida. ¿En dónde están? Porque no es una comida no es que estamos en una comida de trabajo, ¿no? De la oficina. No están en una comida. Dime en dónde están. Digo, porque me acaba de llegar ahorita un correo de una factura, de un vestido de Liverpool y de unos perfumes y de no sé qué tanto. ¿Para quién es? O sea, ¿por qué tienes que regalar ropa? ¿No? ¿Por qué tienes que llegar? O sea, para mí el que te regalen ropa, así de un Ellas, vestido o algo, ya es como muy íntimo, muy ¿no? O íntimo, sea, ya es porque hay una como relación más personal. exactamente, ¿no? No es el clásico de que, ay, mira, te compré una playera X. Te estoy hablando de un vestido de noche, ¿no? Un vestido glamoroso, un vestido bonito con el cual tú te puedas sentir wow y un perfume Sí. muy bonito, ¿no? Entonces, como que no se me hacía coherente ni relación con esto, ¿no? Obviamente ese día terminé llorando a más de lo que no podía, yo ya no podía. Claro. Y al día siguiente yo dije, bueno, yo quería ir a Guadalajara, yo quería ir, o sea, porque además mis hijas, las niñas estaban en Guadalajara en casa de un primo hermano de él. Entonces yo pues había como que planeado todo para que pues a fuerzas fuéramos a recoger a Guadalajara, fuéramos a recoger a las niñas, yo pudiera ir al scouting, pudiera hacer las cosas y como que todo estaba más planeadito, ¿no? Para que salieran las cosas y no fueran con tanto gasto. Ese día, como me acuerdo que ya estaba yo desesperada, comenzaron así hasta que todavía fuimos al Costco, fuimos a ver así, las, para comprar comida y lo demás, y llegó un momento dado en el que dije, ya me harté de que estuvieran, ¿cómo se llama? Que me quieras ver la cara de tonta, o sea, Estuviera burlando ya de ti. ajá, si ya te involucraste con alguien, ¿por qué no tienes los pantalones, por no decirlo más fuerte, por qué no tienes los pantalones para decirlo o para admitirlo de que pues estás con ella? O sea, no, ya no puedo más, o sea, ya no puedo más. Ese día sí llegué a la casa, estaba yo histérica, agarraba platos y los aventaba, ya era demasiada mi frustración, me estaba volviendo loca en ese momento. Ya no podía yo más. Total, para tranquilizar, pues forcejeamos todo lo demás. En el forcejeo se cayeron mis lentes, se rompieron, pero pues traía los lentes de contacto también. Entonces, para no hacerlo así más y porque estaba mi hijo ahí metido en medio, este, pues agarra y me dice, pues ya, nos vamos ahorita mismo a Guadalajara y ya te llevamos para que, como tratar de, ¿Y para qué te tranquilices? ¿Para que te ajá, calmes, no? exacto, Sí. porque le dije, entonces, no nos fuimos a Guadalajara porque tú querías festejarle el cumpleaños a esta pinche vieja, porque querías hacer las cosas, porque, o sea, ya no puedo más, no se hace, no puedo más. Total que, fuimos, vi todo esto que había pasado y regresa. Y fuimos allá y me empiezan a decir, porque yo le decía, pues es que yo ya no puedo manejar en carretera por mi falta de visión, o sea, yo ya no me sentía segura haciéndolo, o sea, y ya todo hasta que uno de mis amigos de ahí de las expos, Miguel Rincón,
un pintor muy bueno, él me decía, es que ya no tienes que depender y si no quiere él traerte, mira, te paso el dato de esta persona que nos mueve los materiales y se van en una mudanza y contratan como que una mudanza cooperativa para todos y buscar la forma de cómo poder yo encontrar así todas las cosas. Pasa. Vamos avanzando y regresamos, las cosas estaban ya muy mal y yo todavía tenía dinero guardado y dije, pues si tú no quieres, porque yo quería festejar supuestamente nuestro 20º aniversario, quería ir a Aruba. Ese año cumplíamos 20 años de casados, o sea, estoy hablando de que cumplí 40 años de casada, ¿no? Entonces, cuando vamos al Costco, bueno, yo estaba cumpliendo 40 años y va él al Costco porque yo todos los días de mi cumpleaños tenía la tradición de hacer chiles en nogada, pero era mi versión de los chiles en nogada. Entonces, y sabían todo el mundo que el que llegara había chiles en nogada en mi casa siempre el día de mi cumpleaños. Así fuera lunes, martes, miércoles, había chiles. Pero ese fin de semana, ese cumpleaños cayó justo en fin de semana, ¿no? Entonces invité a mis amigas y de repente empiezo a ver, o sea, tequilas que yo no tomaba, cosas que yo no hacía y todo. ¿Y esto tequila para quién es? Ah, pues es que es el tequila que le gustaba, o sea, esta vieja parada en mi casa, adentro Bueno, de mi casa, y el güey sí. comprándole los tequilas que él quería, o sea, hasta que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Aguantaste mucho, fue ¿Qué mucho. estoy haciendo aquí? Sí, Entonces, para esto, pues entre una de las personas que vuelvo al punto de este gallinero tan más hermoso, ¿no? Tan más hermoso que se empezó a formar porque eran ya las clases, o sea, invariablemente todos los martes a las 6 de la tarde, ¿no? Eran, más allá de clases, se convirtió ya en una familia y se iba extendiendo cada vez que yo tenía que ir a algún lugar de alguna expo, de algunas cosas y de alguno todo, ¿no? Para esto, pues yo ya todos los días era el pleito y el drama de que pues si andas, yo para ella la bauticé como la gata, ¿no? Entonces, pues estás con la gata, estás con la gata, estás con la gata, estás con la gata y ya, es más, traía azorado a todo el mundo de que pues yo quería sacar mi frustración de sentirme con esta impotencia de todo lo que estaba pasando. sí. Y lo peor del caso es que se complicaba porque entonces mi hija, la más chica, comenzaba a ver la oportunidad de ir a lugares donde ella quería ir y coaccionaba a su papá para que invitara a la amiguita, pues iba la mamá y entonces ellos jugaban a la pareja feliz y las niñas ahí haciendo lo que tenían que hacer, ¿no? Pero entonces, obviamente, si me excluían 1000 veces más, ¿no? O sea, ya 1000 veces más. Y yo le decía, bueno, pues si se supone que para esto habías contratado a una persona más para que tuvieras tiempo libre y ahora resulta que tienes que irte hasta trabajar los sábados, o sea, como que ya no me cuadraba las cosas de cómo estaban saliendo, ¿no? Y cómo lo estaban manejando. Entonces, era, lo- ahora sí que era luchar yo en contra de todos ellos, ¿no? Porque Sí es. ellos tomaban como ley lo que su papá les decía y obviamente aunque yo les demostrara, miren, aquí están los WhatsApp, aquí están las cosas, aquí está todo, no se O puede. sea, logró que hasta tus propios hijos te dieran la espalda. Es correcto. Es una historia muy, muy dura esta que nos compartes, Romina, pero que logra justamente este gallinero, ¿no? Este proyecto de Mamá Gallina es lo que te ayuda a salir adelante, a seguir Es muy viviendo. fuerte, ya es muy fuerte porque en agosto, o sea, bueno, todo esto pasó en agosto, ¿no? Ya para diciembre, yo ya estaba, o sea, ya para noviembre, ya había llegado al punto de Límite. decir, ya no puedo más, ¿no? O sea, ya no puedo más. Y ya no puedo más porque se habían vendido unas fiestas muy grandes y él para bajar impuestos y para tratar de tapar el ojo al macho, porque resulta que lo había yo cachado en 20 años que estuve, casi 21 años que estuve casada con él, nunca le abrí la cartera, nunca revisé celulares.
hasta que me cambiaron la contraseña, ¿no? Nunca revisé, nunca, porque siempre dije el que busca encuentra. Nunca revisé. Él sí, él sufrió de celotepía muchísimos años, sobre todo cuando yo estaba acá y él estaba acá abajo, bueno, era horrible porque siempre era los celos al más no poder. Este, mm, Pues es que es todo esto más, que me dices es un reflejo de la sí, inseguridad de enorme que toda, había en él. exactamente, ¿no? Entonces fue todo un drama, sí, todo completo. Me acerco en noviembre y con el hermano de una de las gallinas me acerco y él es abogado, muy buen abogado penalista, y pues le digo, échame la mano porque no conozco a nadie, porque ya me había yo aislado de todo mi medio, de todo lo que yo estaba haciendo. Mi único contacto eran las gallinas como tal, y le digo, pues échame una mano porque necesito, o sea, si ya no quiero más. Para esto él compra un coche nuevo y cuando vamos a recogerlo va y me bota en un restaurante y él se va con la gata, ¿no? Entonces, bueno, ya dije, está bien, con permiso. Meto a finales de diciembre, meto la demanda de divorcio, ¿no? Ya meto la demanda de divorcio y resulta que me la regresa el juez diciendo que yo ya no puedo pelear porque mi hijo mayor ya tenía 21 años y mi hija, la que sigue, iba a cumplir 18 años en el 2016, entonces que nada más podíamos empezar a pelear por los 6 meses que le faltaban para la que iba a cumplir 18 y por la otra que le faltaba un año, ¿no? Para cumplir los Esto 18, fue en 2015. a finales del 2015 comenzamos a meter la demanda de divorcio o sea, tengo así las fechas súper claras porque de verdad fue lo más duro que me ha pasado. El 7 de febrero llegó la notificación del divorcio para con él. Ya lo notificaron de que había presentado el divorcio. Él va y le reclama a mi mamá porque inclusive él se presentaba como la víctima. Mi mamá, es más, mi mamá me decía, es que tú eres una mala mujer, no, O no sea, lo ¿qué cuidas, nivel no de lo procuras. manipulación? Exactamente, ¿Qué nivel de hasta ese manipulación? grado llegaba, o sea, se llegaba, yo ya estaba totalmente aislada y ese día que llegó la demanda, tuve que hablar con mis hijos y yo les dije que yo había puesto la demanda y mi hija, la más chica, se puso totalmente loca. Yo ya estaba mal, o sea, porque sí lo reconozco, yo ya estaba mal, ya era un punto de agresión que yo ya contestaba con agresión, ¿no? Entonces, ya cuando se puso toda esquizofrénica mi hija, sí llegó un momento dado en el que mi reacción fue querer abofetearla para callarla, porque no entendían, o sea, no entendían lo que su papá estaba haciendo pero no lo entendían de esa manera. Mi hijo mayor mide 1,85, era tackle de fútbol americano, pesaba más de 100 kilos, ¿ok? Y ese día mi hijo me golpeó, mi hijo. Bien, tu hijo. Cuando ellos agarra en su carro, se va con sus hermanas, se va agarran a los perros porque siempre he sido amante y protectora de los animalitos. Entonces agarran a mis perros, se los llevan, salen de la casa, yo me quedo sola en la casa y le hablo al abogado. Y le digo al abogado, ven por mí porque ya no puedo. Me dice, vámonos ahorita mismo, vámonos ahorita a la delegación para que te hagan el examen físico y pues de una vez ahorita que lo entamben. Pero él siempre pensó que el que me había golpeado ese día había Ya sido sea mi tu marido, esposo, sí. hasta que le dije no, fue mi hijo. Y me dice, es que no puede ser, le tenemos que poner un alto porque si no, no vas a poder estar. Vamos a ponerle un alto. Le íbamos a poner el alto y yo de lo que me fui a recorrer a dónde tenía yo que presentar en la delegación, y aquí sí hago un paréntesis, puedo entender el trabajo de los médicos legistas, pero el médico legista que
que me tocó para que me revisara me hizo sentir peor de lo que yo ya iba. Fue una de las peores experiencias. Para esto yo ya había ido varias veces al CABIS a levantar denuncias por los moretones y todo lo que mi exmarido había dejado, ¿no? Me había dejado. Cuando llegamos con él, yo traía una costilla rota, moretones en varias partes, porque además, pues por lo mismo de la tromboembolia, yo estaba anticoagulada, entonces pues eso se hace más Sí. grande y Ujú. total, que el nivel de agresiones que estaba le tocaba no los separos, sino ir directamente Cárcel. a la cárcel, ya. Cuando me habla el Ministerio Público y me dice, ¿de verdad lo quiere hacer, señora? Le dije, es que si yo lo llevo o le digo que sí en ese momento, le voy a destrozar la vida a mi hijo. Mi ex marido, ¿qué fue lo que hizo en ese momento? Fue decirle que había hecho perfectamente bien el defender a sus hermanas, así hubiese sido de su propia madre. Wow. No, pues impresionante todo lo que te tocó vivir, Romina, que Entonces, incluso tus eso propios fue hijos se dieron la en, espalda. en febrero. Para esto, pues comenzó ya la batalla campal para poderlo hacer y ellos se empezaron a poner en contra mía porque diciendo de que yo los había involucrado en el divorcio cuando él los había puesto como sus testigos. Entonces, ¿quién los involucró en el divorcio? Él fue. Yo hice todo lo posible para no hacerlo. Pero a mi hijo, el mayor, le empezaron a meter y a meter y a meter que una propia madre no podría, ¿cómo se llama? No podría haberle hecho, o sea, el haberlo metido a la cárcel, haberlo querido meter a la cárcel, eso no es de una madre. Y la familia de él le recalcinaba todo eso, ¿no? O sea, hace todo eso, lo empezaron Fue peor, a fue estar peor. haciéndolo, ¿no? Exacto. Se volvió un infierno porque resulta que aunque estés divorciada pueden vivir bajo el mismo techo conyugal. Él no se quería salir y yo no iba a abandonar una casa que era mía porque había pertenecido a mi papá. O sea, no era su casa, él no había, o sea, era una herencia para mí y no le correspondía, ¿no? No le correspondía bajo todo este término. Y esto es sumamente importante y quiero que esto se quede así súper, súper claro porque nos va a llevar a lo más, o sea, parte de lo más desastroso de lo que puede estar. Dentro de esas declaraciones lleva a él a declarar a mis hijos ante el ministerio y en el ministerio público, bueno, ante el secretario y ante el juez y todo esto los lleva a declarar. Y el secretario les preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué? No, pues es que mi mamá, cuando nosotros llegamos cansados de la escuela y mi mamá no tiene lista la comida, mi mamá no tiene lista, ya no nos lava la ropa. Y le preguntaban, ¿cuántos años tienes? 21. ¿Y por qué te lo tiene que seguir haciendo tu mamá? O sea, el mismo secretario Claro, le sí. decía, ¿no? O sea, es que nosotros llegamos de la escuela y nos manda al mercado a comprar para que hacer la comida, porque no puede tener la comida hecha cuando nosotros llegamos, o sea, como tratando de justificar que no. Y lo peor del caso fue que van y declaran y les dicen, no, pues es que nosotros queremos convivir con mi papá, queremos estar con mi papá, nos llevamos mejor con mi papá porque mi papá es un santo, pero mi mamá lo desquicia y ella y por eso mi papá le pega, pero porque mi mamá es buena con él, o sea, es mala con él, entonces le pega. Ok. Este, ya con esas declaraciones de lo que pone, no sé si compró o no el juez, el punto es que sale en ese punto la cuestión de que yo tengo que abandonar mi casa porque yo soy la generadora de violencia. En ese Ok. sentido es, ¿ok? Mm. Y en ese sentido es Bueno, cuando me sacan de mi propia casa. pero ya después, bueno, viene todo un proceso que te lleva a recuperarla, pero 2 años y medio después, ¿no? Ya cuando comienza con todo esto, pero en sí fue una batalla campal para poder recuperar todo, mi casa, para poder recuperar las cosas, para poder recuperar lo que no le pertenecía a él. de ese tiempo acá, ¿cuántos años han pasado? Pues como 8.
Y en ese tiempo tampoco has podido ver a tus hijos, Yo no veo a mis hijos desde el 2016. ya casi 10 años. Ujú. Ok. Pero ¿En sí, ti está la esperanza de volverlos a ver y restaurar eso perdido? podría decirte que sí, pero ahora sí bajo un término de mucho límite y si no respetan, créeme que es mejor, se vale podar el árbol familiar. Listo. Entonces, ya en junio del 2016, literalmente me sacan de mi casa y lo único que me puedo llevar de mi casa son mis calzones, así como están. Mis calzones, mi ropa y lo demás. Y entonces ya es cuando esta hermandad que yo ya había formado de este gallinero se unen entre todas las mujeres y entre todas me llevan, aunque fueran productos usados, pero yo decido alquilar un departamento y para mudarme ahí y en ese momento todas estas señoras de este gallinero precioso comenzaron a ayudarme, me llevaron toallas, me llevaron platos, vasos, cubiertos, refrigerador, bueno, hasta lavadora, me pusieron todo el departamento. Y comenzamos a trabajar, que fue lo que yo decidí y dije, voy a necesitar, ¿no? Encontrar un modus vivendi porque obviamente mi ex marido ya me había quitado todo lo que pertenecía del despacho, es decir, ya me había dejado sin ese ingreso completo, había hecho bastantes fraudes, había tomado dinero de primas, había firmado tarjetas, falsificaba mi firma, sacó préstamos a mi nombre, bueno, hizo un montonal de cosas que se volvió una batalla campal durante más de 2 años más todavía, una batalla legal, pero durante ese proceso yo decidí crecer y crecer más con el cariño y el apoyo de estas mujeres, ¿no? Y así fue como comenzamos ya para esto en aquel entonces, o sea, insisto, lo peor de mi vida personal pudo haber pasado con el mayor éxito o el mayor logro como mamá gallina que pudimos haber tenido. Fuimos la imagen de la expo de los 25 años de la expo más grande de manualidades en México, fuimos la imagen completa, esa imagen le dio la vuelta al mundo, llegamos a expos internacionales, llegamos a viajar por todo el mundo, por todo el mundo. Obviamente, y sí hay que aclarar, yo todo ese proceso, durante todo ese proceso, yo recibí muchísimo apoyo psicológico, muchísimo apoyo de tanatológico y sobre todo recibí mucho amor y mucho cariño de estas mujeres que ellas en su momento cuando llegaron conmigo fueron vulnerables, pero que cuando yo tuve que ser vulnerable, ellas fueron mi soporte. Entonces, Te sí, todo este cobijaron. proyecto. Exacto, todo este proyecto de Mamá Gallina, de empezar a crecer, de empezar a dar, se basó mucho en ese aporte. Y sabes, Dos yo creo años, por qué, Romina, o sea, esto se fue dando así, ¿no? Y empezaste a recibir este apoyo, esta ayuda, ujú, hubo esta sinergia, pero porque tú lo estabas haciendo desde el corazón y también desde sí, claro, tu dolor quisiste ayudar a transformar la vida de otras personas y llegaron muchas personas que también estaban pasando por situaciones difíciles, que al unir sus historias, al unir su dolor, al unir sus sueños también, se genera una hermandad. es lo que siempre hemos dicho, que nosotros hemos tejido, o sea, a través de un medio punto, a través de un macizo y a través de un gancho y un hilo, se tejió una familia. Y ese es el gallinero. Ese es el gallinero hoy por hoy. Un gallinero que no nada más está construido de un círculo chiquito, es un gallinero que es alguien muy grande, ¿no? Es una comunidad muy grande que hemos recibido muchísimo aporte con todo esto que hemos ido trabajando. Em, ya para concluir lo de la parte más fuerte de todo esto, yo ya decido poner tierra de por medio, que esto también es muy válido, ¿no? Poner un poco de tierra por medio, porque el vivir en la Ciudad de México me provocaba mucho dolor de poder saber que podía estar yo cerca de mis hijos y que no se me permitiese estar Pero a cerca la de vez mis tan hijos, ¿no? lejos. Exacto, entonces la mejor manera de sanar definitivamente es tierra de por medio y por eso decido venir a vivirme a Zacatecas con una mano adelante y la otra atrás. Así fue.
y decidir volver a empezar y volver a rehacer mi vida también, porque no se valía, ¿no? Porque yo ya estaba tan dañada, tan todo, pero con todo este apoyo que yo recibí, con todo este proyecto y con todo este trabajo que yo tuve, obviamente pude volverme a consolidar, me pude volver a encontrar, pude volverme a decir, o sea, hoy por hoy te puedo decir que en mi casa, llevando 8 años viviendo aquí en mi casa, jamás se ha pegado un grito, no ha habido un sombrerazo, no ha habido malas palabras, no ha habido malos tratos, no ha habido absolutamente nada. Volví a ser la que yo siempre quise ser. Encontré esa paz, ¿no? Encontré ese proyecto, esa paz, ese trabajo, ese todo. Y seguí yendo a las expos, seguí haciendo todo esto y ya fue cuando, ya un poco más tranquila y más consciente, pongo, porque para mí era muy fácil decir, bueno, ya lo perdí todo, ¿no? Pero seguían presionándome la familia, diciéndome, pero pues es que, ¿por qué tienes que sufrir tú si tú eres la débil, tú eres la enferma, tú eres la que estás mal, tú eres la que tienes todo? ¿Por qué tienes que estar sufriendo cuando las cosas te pertenecen a ti y no les pertenecen a él, ¿no? ¿Sabes qué, Romina? Eres, te decían eso, no, tú eres la débil, la desvalida, pero nada más el cascarón, Eso porque sí, del porque alma, afortunadamente de aquí el y de espíritu y acá, la mente, o sea, yo veo no. una fortaleza tremenda. Hoy por hoy mis gallinas me dicen que ellas tiemblan cada vez de que entro al hospital y que tengo que salir y tengo que seguir teniendo, porque bueno, mi estado de salud pues ha ido decayendo, obviamente, ¿no? Pero dicen que tiemblan cada vez que estamos porque obviamente la ardilla sigue trabajando, ¿no? Entonces dicen, no, pues ya nos van a poner a trabajar a 1000 por hora, o sea, casi casi no queremos que se enferme porque si no vamos a trabajar a 1000 por hora, Oye, pero bueno. y por qué mamá gallina? ¿Por qué mamá gallina? Porque siempre fui muy protectora, muy tratar de mantener a todos los pollitos y tratar de cuidar, ¿no? O sea, tratar de que si en mis manos está poderte ayudar, lo iba a poder hacer. Y de hecho esa es pues, la función de mamá gallina. Tengo un chorro de anécdotas de como mamá gallina, pero A bueno, ver, cuéntanos una. para cerrar ahorita les cuento así rapidísimo, ya nada más para cerrar. Yo creo que la última estocada, y esto fue lo más pesado también, fue que ya tiempo después decidí recuperar la casa, decidimos recuperar la casa, se recupera la casa, mi exmarido sabía que tenía que dejar porque él ya se sentía, insisto, como lo habíamos dicho al principio, ¿no? El sapito de que ya llegué y ahora me extiendo y todo es mío, este, se recupera la casa, pero él sabía que teníamos que ir y lo más duro fue que él obligó a mis hijos a vivir el desalojo completo, así un desalojo de eso de que llegan los cargadores y llegan los granaderos y te sacan y te Oye, avientan las pero ¿sabes cosas y qué, todo. Romina? O sea, aquí de la otra parte, ¿no? De tu ex esposo, o sea, pareciera aparentemente que él cuidaba a sus hijos, que los procuraba, que los amaba, pero todo lo contrario, porque les permitió vivir un dolor tan terrible, ¿no? Que llegó a este grado de que vivieran el propio desalojo de la casa donde vivían, Ujú. maltratar a su mamá, el, manipularlos, o sea, es que esta persona no quiere ni a nadie, ni a él mismo. No, fue muy complicado, Sí, pero insisto, o sea, al final del día las facturas se cobran aquí y no los vamos sin pagarlas, ¿no? Yo sí creo en eso, sí. definitivamente. Y una vez que ya hicimos todo esto, yo procuré o sea, tuve que volver otra vez a tomar ese apoyo cuando pasó esto, ¿no? Cuando ya pasó esto de lo del desalojo, y fue cuando volvimos a centrarnos un poco más en poder salir. Entonces, esto pasó a mediados del 2018, ¿no? Y en el 2019 fue el mejor año de expos, el mejor año de todo, así, de todo lo que podríamos haber hecho y fue también el año en el que yo decidí rehacer mi vida en pareja, ¿no? Ya después de todo este proceso, yo decido rehacer mi vida en pareja y y puedo volver otra vez a confiar, ¿no? A tener, obviamente, con todo esto. Y comienzo a darme cuenta que el proyecto de Mamá Gallina no nada más estaba tocando a las señoras grandes, a las abuelitas, sino estaba uniendo generaciones, ¿no? Estaba uniendo generaciones y además estaba llevando el proyecto mucho más allá,
Tengo una anécdota de un oso que lo hicimos para la expo de Fuerzas, Pasión por Servir a México, ¿no? Las Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, en el cual aquí en Zacatecas tuve la oportunidad de llegar. Hicimos el oso que lo íbamos a donar y cada vez que llegábamos al oso a presentarlo en lugares, porque siempre me gusta tomarle fotografías en, vamos a llamarlo así, escenarios a mis muñecos de lo que estamos haciendo. Entonces, todo el regimiento se volvió loco, el general al mando estaba también vuelto loco, que por qué la había vuelto loco a Está todos los divino ese regimientos, osito. ¿no? Ahí está Entonces, en tu página de en YouTube. Está página, y ahí están maravilloso. también todas las cosas, y bueno, fue toda una historia que tocamos más allá. Empecé a ver que también este mismo proyecto ayudó a jóvenes a salir de depresiones, de trastornos alimenticios, personas que estaban con cierto tipo de problemas de discapacidad poder hacerlo, o inclusive a niños que les enseñé a tejer y que gracias al tejido mejoraron su letra, mejoraron su TDA, mejoraron muchísimas cosas, y decidí que este iba a ser el camino que iba a seguir. Y eso Excelente. es a lo que nos hemos estado dedicando, y tratando de retomar un poco de lo que de mí conlleva, ¿no? Como lo que son las muñecas de vestidos regionales, o sea, me puse a estudiar, tengo contacto con el INA, con la parte de etnografía, entonces me pasan luego pues toda la historia, la cultura de la etnia, en este caso de lo que estamos manejando, qué etnia vamos a estudiar, por qué su traje es así, por qué lo estamos haciendo, y todo esto lo hemos estado haciendo a través de lo que es el gallinero, estas clases que hemos estado dando. Son clases de costo, pero es un costo, vamos a decir, hoy por hoy, ¿qué curso te cuesta 250 pesos? Sí, nada ¿No? más de Es, recuperación. Oye, pero antes de irnos a todo esto, para la gente también que no conoce esto de los amigurumis, o sea, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Habrá quienes de los que nos están viendo son dicen, no sé qué es esto. que no son estos amigurumis, ¿no? Puedes hacer el amigurumi como tal, ¿ok? Pueden ser estos muñecos tejidos que están tejidos bajo la técnica de crochet. Únicamente Ok, puede haber muñecos tejidos en dos agujas, pero esos no son amigurumis, hago la aclaración. Amigurumi ok. es esto, Es ¿ok? crochet. La técnica Es, de crochet es es amigurumi. crochet, ajá, es una técnica japonesa, en la cual se suponía que, bueno, la historia, parte de las leyendas de lo que se han encontrado es que los amigurumis eran protectores del alma, eran como los amuletos. Entonces, la mujer más grande de la comunidad en la que vivía, bueno, en este caso de la casa, de la familia, tejía un muñeco, ¿ok? Para el recién nacido, pero le iban poniendo cosas que implicaban de la familia, era como un amuleto, un espantasueños, o sea, cosas por el estilo, y este muñeco nacía y moría con la persona con la que se le hacía. O sea, esa es la parte tradicional, principalmente la parte japonesa. Ya Ok. después con la cultura kawaii se comienzan a hacer todo este tipo de muñecos ya más bonitos o humanizados, y aquí es donde entra este tipo de muñecos, ¿no? Que estos ya son diseños propios porque Amigurumis de Mamá Gallina es marca registrada, o sea, hemos hecho todo bien, ¿no? Derechos de autor y todo lo demás. Tenemos un chorro de revistas publicadas también, pero esta es la parte principal. Revistas que hablan sobre los amigurumis, A los la amigurumis, así es técnica que y todo. contábamos, no, contábamos una historia. Historias, por ejemplo, de una versión diferente de Caperucita, ¿no? Entonces utilizamos, y a la vez de que contábamos la historia, o sea, a mí siempre me ha gustado tejer por un porqué. No me ha gustado nada más de que, ay, qué bonito este muñeco, lo voy a tejer y ya. No, sino tener un por qué lo voy a tejer, ¿no? Entonces Mm. contábamos la historia y después dábamos los patrones para que hicieran esa historia, ¿no? Esa es así la forma de los... O sea, lo hacías algo tuyo, te lo apropiabas Exactamente, como algo tuyo. exactamente, eso es como parte de lo que hemos hecho. Y bueno, se pueden hacer bajo diferentes Oye, este técnicas Lilo está, no de es stitch. Stitch, Stitch, sí, porque Lilo era la niña. Es la Está niña, muy así es. bonito, está, Este está hecho en una técnica que se van formando polígonos de diferentes formas, triángulos, cuadrados, hexágonos, pentágonos, y esto se llama la técnica de flora africana, de la cual también hemos hecho mucho. Entonces, se pueden hacer y se pueden considerar bajo este punto.
Y lo mejor de este proyecto, o sea, creo que lo mejor, desgraciadamente, creo que lo mejor siempre sale a veces de una situación Claro, demasiado triste, ¿no? claro. Y esta situación fue la pandemia. O sea, al final del día, la pandemia nos ayudó, nos dio esta oportunidad de que aunque yo ya ahorita ya no regreso a las expos, porque sí me han estado pidiendo mucho que regrese físicamente, y mira que me gusta el contacto físico y la plática y todo esto, ¿no? Pero, pero prácticamente ahorita con la cuestión de la pandemia, bueno, se abrió todo esto de la oportunidad de hacer como lo que estamos haciendo ahorita nosotros, a través de plataformas digitales y con eso abrimos lo que hoy por hoy llamamos el gallinero digital. Pero este gallinero digital Ok. igual se ha convertido en una hermandad preciosa. eh, es una comunidad de más de 300 personas que estamos en un núcleo, ¿ok? Aunque las comunidades de las redes sociales pues ya están entre los 20,000 o cosas por el estilo, esta parte de lo que estamos hablando sí es una comunidad más petit, pero es con la que hemos estado haciendo todos estos cursos que hemos estado dando y dando y dando y dando. Pues ni tan Y petit, es porque nuestro, ya si dices 300 personas, ya son bastantes. pero esta es la comunidad petit, o sea, es pertenecer al gallinero digital, ya es ser parte de un núcleo Claro, esencial, ¿no? Y así es. así es como lo hemos tratado de hacer. Quizás esta ruptura familiar que yo tuve la traspasé a crear una familia más allá y se ha llegado a crecer una familia más allá de la pantalla, ¿no? Hay mujeres que nada más las conozco vía digital y cuando hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona, hazte cuenta que no han pasado los años o como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y eso Oye, es maravilloso. hablando de la colección, que bueno, veo que tienes ahí muchos amigurumis, ¿con cuántos cuentas o cuántas colecciones tienes? Me estabas platicando antes de conectarnos de una colección que tienes ahí de algunas Marías, pero Esta, platícame un esta poco es la más. colección, yo creo que más emblemática, ¿ok? Esta es la colección más emblemática, que es la colección de las Marías, Juanitos y Marías, es decir, Juanito de niño, Marías con ella. Comencé con la Lelé y de ahí me agarré a hacer, ya llevamos ahorita 52 proyectos regionales o étnicos, dependiendo de lo que se esté, son 52 proyectos. Lo otro es la parte de las colecciones de flora africana, en el cual hemos hecho un nacimiento que le dio la vuelta al mundo. Ese nacimiento de verdad le dio la vuelta al mundo. Un nacimiento de flora africana. Y participamos también en el proyecto donde nos otorgaron en el estado de Zacatecas el título de artesana, porque presentamos un proyecto hecho con yute en un nacimiento y con fibras naturales, teñidas con materiales naturales. Lo único es que no me pudieron dar o no, ya no pude participar en los nacimientos artesanales ya a nivel nacional porque yo no pertenezco a una etnia. Y yo dije, pero sí soy mexicana, o sea, me sentí despreciada en mi propio país. O Pero sí sea, que ya es otra cosa, ¿no? ya Son es los otra cosa, originarios, porque sí, claro. ya van tomando en consideración de que se utiliza todo este tipo de técnicas para preservar esta cultura de esta población, ¿no? Digo, en ese sentido lo entiendo, pero pues al final del día no dejamos de ser una artesanía, ¿no? Ya es Así es. considerada una artesanía. Oye, entonces ahorita tú te dedicas también a dar clases en línea Así es, para todo aquel o aquella persona que quiera aprender, sobre todo así la es, técnica de crochet, ¿verdad? así es. Y doy clases toda la semana, o sea, aquí no hay pretextos de los horarios, doy clases de lunes a domingo. Ok, bueno, oye, pues mira, el tiempo se nos está agotando y creo que podemos platicar mucho más. Felicidades de verdad, Gracias. Romina, por tu historia de vida que nos compartes, que de verdad es impactante, una historia de vida que impacta, porque has pasado por las de Caín, pero te has levantado las veces que han sido necesarias y yo creo que te vas a seguir levantando. ¿Hasta dónde llegará Romina Garza? ¿O hasta dónde llegará mamá gallina? Hasta que Dios nos preste vida. Ahora sí, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo creo que una de mis fortalezas es que yo creo que el día que deje de pelear o deje de dar con todo esto va a ser el día que ya no esté yo aquí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Créeme que
esto nos ha roto límites y fronteras, ¿no? O sea, el crochet nos ha roto límites y fronteras. Hemos dado clases con gente de Italia, de Noruega, de Colombia, o sea, de todo el mundo. Afortunadamente las redes sociales y la apertura de todo esto nos ha acortado las distancias y también nos ha permitido crear, insisto, toda esta comunidad que sí nos permite el lazo del uno a uno, ¿no? O sea, ya el lazo real y no a través de una pantalla, ¿no? Así es. Y sí, Oye, veo que en tu canal de YouTube hay tutoriales, digo, para la gente que quiere saber más de qué va esto de los amigurumis, de la técnica de crochet, ahí hay varios tutoriales. tutoriales, esos son los tutoriales como más o menos principiantes, ¿no? Ok, Luego a veces daba clases abiertas ahí en Facebook también para que nos sigan, pero ya hoy por hoy la mayor parte de las clases sí son a través del gallinero digital, es decir, ya inscribirse y bueno, ya son cursos de pago, por así decirlo, ¿no? Pero oh, siempre los andamos ahí promocionando y andamos ahorita haciendo tratando de innovar y hacer del arte del crochet inclusive una fuente de trabajo. Y esto lo estamos haciendo a través de lo de la SEP Conocer que les había comentado que nos habíamos certificado. Nos certificamos precisamente para dar las constancias ya con valor curricular sobre un arte que es pasado de generación en generación y de voz en voz. Entonces lo estamos tratando de profesionalizar. Esa es la idea, con los estándares de competencia. con los estándares de competencias. Que eso ya dice que eres un experto certificado. O Así sea, es. pues me parece excelente. Me parece Pues así excelente estamos. y esto nos deja ver que las cosas que haces las haces con amor, con pasión y con ese compromiso y responsabilidad social. Así es. Y eso Bueno, vamos a seguir haciéndolo. Entonces, aquí estamos y cuando gusten, bienvenidos aquí al taller de Mamá Gallina, porque aquí en el taller de Mamá Gallina somos expertos tejiendo ilusiones. así es. Pues compártenos tus redes sociales, donde la Claro que gente sí. puede seguirte, dónde te pueden Es, contactar, no sé. es amigurumis de Mamá Gallina. Así me van a encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok, o sea, en YouTube, amigurumis de Mamá Gallina. Es más, si le ponen Mamá Gallina Crochet, aparezco, ¿ok? Ahí siempre voy a andar apareciendo. Tenemos nuestra tienda en línea, www.amigurumisdemamagallina.com.mx y pues a través de las redes sociales, mándenos un mensajito, mándenos un WhatsApp al 55 61 94 12 88 y no contesto llamadas, eso sí, todo es a través de mensajes. Ya cuando ya las tenemos identificadas, entonces sí, ya contesto llamadas, pero mientras tanto no. Por eso siempre todo es a través de mensajito y ya cuando gusten, pues estamos aquí para seguir creciendo y seguir tejiendo juntos y seguir compartiendo puntada a puntada nuestra vida, porque eso es lo que se crea. Son espacios seguros de impacto, ¿no? Les voy a pasar lo que para algunas alumnas significó ser parte de ser mamá gallina, ¿no? O sea, parte de ser de parte del gallinero. Entonces, ahí les dejaré algunos testimonios de vida que también nos ha ayudado y que nos ha dado mucho. Así es. Pues yo te agradezco mucho, Romina, por esta entrevista, por abrirnos tu corazón, Gracias. compartirnos tu historia de vida, que no tan fácil la gente comparte a veces todo lo que atraviesa, pero que tú lo haces de corazón y que estoy segura va a impactar la vida de miles de personas y que les va a mostrar que sí se puede, Sí que se puede. cuando ¿Qué queremos, podemos? por supuesto, Se se puede. puede. Así Así es. es. Se puede y nunca hay que perder. Yo creo que es cierto este dicho de que nunca hay que perder la esperanza continúa y aún así, a pesar de, es importante volver a creer en uno. Y a mí siempre me lo dijeron, ¿qué es lo que te detiene? Ventaja, todavía tienes tu mente, tienes tu espíritu y tengo mis manos. No Así. necesito nada más. Pues muchísimas gracias y te mando un abrazo hasta Zacatecas Gracias. y que espero pronto nos podamos conocer también en persona. Así será, Joana. Muchísimas gracias y gracias por este espacio. Gracias y amigos de Vidas que Impactan Vidas, nos reencontramos en el próximo capítulo con una historia más que estoy segura va a impactar tu vida.